7 de la mañana, 9 minutos. El presidente Gustavo Petro está haciendo vía Twitter, vía X, Víctor, una aclaración muy importante respondiéndole a sus amigos de Valor Analítica sobre el discurso de ayer. ¿Lo vio? Sí, señor. Valor Analítica es un medio económico muy importante y está muy pendiente también de los discursos del presidente Petro y clipea algunas partes en video, entonces, de las más importantes dentro de sus discursos. Clipeo, suponiendo que todo el mundo sabe que es clipear. Poner un pedacito de video. Bueno, poner un pedacito de video donde el presidente Petro dice que seguirá en el poder hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, ¿no? Y eso es ambiguo, ¿no? Es que el presidente dijo, digamos, abro comillas, si el pueblo dice más adelante iré. Y eso fue lo que dijo, muchos lo interpretaron sus amigos de Entre ellos Valor Analítica, sí. No, bueno, yo también, la verdad, yo dije miércoles. Está anunciando que se queda, que si el pueblo le dice, presidente, siga después del 2026, siga adelante. Entonces es ambiguo, interpretaron, ¿no? Bueno, muchos interpretaron esa frasecita del presidente como querer permanecer en la presidencia, Víctor, más allá del 2026. Hace la siguiente aclaración que me parece muy importante y muy pertinente. Dice el presidente, esto que dicen aquí, se refiere a lo de Valor Analítica, no es cierto. Dije que seguiré adelante hasta donde el pueblo diga. Seguir en el poder es un problema de adictos al poder que cambian articulitos. Seguir adelante es profundizar las reformas democráticas hasta donde el pueblo diga. Es que el presidente no dice hasta cuando el pueblo diga, sino hasta donde el pueblo diga. Entonces, por ahí puede justificar ese mensaje que publica anoche. Obviamente sigue siendo ambiguo. Aceptemos la explicación. No, yo la acepto, Héctor, y me alegra mucho. ¿De acuerdo? Sí. Pero mejor dicho, seguir adelante es que se queda hasta el 26. Héctor, para ser sincero, lo que pasa es que este es uno de los sustos con Petro desde el comienzo, con el señor presidente Petro, claro. Que se quiere quedar en el poder, que se va a quedar en el poder. Entonces, cada cosita que dice, que puede sonar ambigua, uno la interpreta diciendo eso que yo dije. Miércoles, esta es la pista de que se quiere quedar. Y por eso, él tiene que salir a hacer claridades que a mí particularmente me tranquilizan. Sí, yo creo que a todos, y está bien que haga esa aclaración. Lo que pasa es que como el discurso, entre otras cosas, porque de la intervención fue tan caliente, de la intervención de ayer hay otras aclaraciones. Porque esa no fue la única frase que generó inquietud una en la que se refirió, por ejemplo, a la fuerza pública, dándole una instrucción también ambigua de que no es que como el presidente, los fusiles contra el pueblo. Como el presidente está en la tesis de que le destapan un escándalo de corrupción, ahí está el golpe blando. Decisión o no decisión, un proyecto de decisión que no ha sido tomado en el Consejo Electoral, y esto es lo que dice el presidente ayer en Cartagena, dice golpe de Estado. Y después es cuando menciona en ese ambiente lo de seguiré hasta donde el pueblo diga y lo de los militares a lo que usted hace referencia. Y entonces usted comienza a coger el contexto de lo que está diciendo, hombre, el presidente dice que lo quieren tumbar. Le alerta a los militares de que no le den golpe de Estado. Es un poco como yo lo interpreté, que los militares no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia. A mí lo que me pareció es que se refería a otra frase, lo decía en un contexto, digamos, para decirlo francamente, en el que le decía a sus militantes, a sus simpatizantes, si me van a tumbar a mí, ustedes se levantan, para decirlo en plata blanca, digamos, para no usar términos ambiguos. Creo que estamos diciendo lo mismo de una manera entonces diferente. Le decía a la fuerza pública, cuando la gente se levante... No, creo que lo que el presidente yo creo que le decía, cuando la gente se levante, no pueden meterse en el golpe que hay contra mí. No, me parecía, lo que yo entendí fue, si me van a tumbar, ustedes se levantan. Y usted, fuerza pública, no impide que la gente se levante. Me parecía que cuando decía que no usen los fusiles contra el pueblo que se expresa, era si la gente sale a protestar porque me van a tumbar, ustedes no se van a poner a reprimir la manifestación, digamos. Eso fue lo que yo entendí. Un poco para que a la gente no le dé miedo, para que a la gente no se sienta que la va a reprimir la fuerza pública. Pero es un escenario absolutamente catastrófico el que plantea el presidente, que no está en el panorama. Él plantea incluso la posibilidad de que él no esté, o que esté detenido, Ricardo, o que esté muerto. O sea, es un escenario realmente está convencido que lo quieren tumbar.
no es, o sea, pareciera una magistral estrategia de comunicación y movilización del presidente, pero él realmente, y lo has revelado en distintos discursos, cuando estuvo en el Palacio de la Moneda en Chile, cuando ha estado haciendo referencia al caso de Castillo en Perú, él realmente cree que por la vía judicial Luis Ernesto, yo sé que el él Estado lo cree. lo quieren tumbar y no tiene ningún sustento jurídico, digamos, no hay ninguna prueba. Yo sé que él lo cree, pero usted cree, le pregunto a usted que sigue el rumbo de este país, ¿usted ve a alguien en plan de tumbar al presidente de la República? Nadie. Unos poquitos loquitos, pero nadie, son poquitos no, y están no, loquitos. Al presidente le están haciendo oposición hay unos, pero de la poquitos, misma manera que le hizo oposición a otros Néstor, presidentes, a Uribe, a Duque, le están haciendo oposición. Pero sí hay una diferencia en la forma como le hicieron oposición, Néstor, y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, y es la oposición era una oposición, la que hizo Petro, por ejemplo, hacía desde el Senado como principal figura de oposición, hacía debates en el Congreso, atacaba las políticas públicas. En la calle contra Duque, no, Luis Ernesto, la hacían en la calle contra el presidente Duque. Aquí hay una... No digas eso porque es en la calle, no se te olvide el estallido social, que eso fue oposición. En la calle también, Entonces no me digas solamente que en el Senado, no me digas solamente que no, en la calle se hizo y aquí hubo un estallido social. Es que usted pinta al presidente Petro como si el presidente Petro hubiera sido el símbolo de las buenas maneras haciendo oposición. Pero no quiero hablar del Petro opositor, quisiera hablar del Gustavo Petro. Pero déjeme volver, Néstor, a un punto, y es la pregunta de ¿qué hace el presidente? Y donde sabemos que podemos criticarle unas formas, le criticamos que no es eficiente implementando sus políticas públicas, que divide, etcétera, pero quizás su máximo talento es el uso de la palabra para crear realidades, para crear unas grandes narrativas que el país se cree, que el país realmente se cree. Usted lo que quiere decir es para inventar cuentos. Pues es que eso hacen todos los políticos. Uribe también se inventó unos cuentazos, como por ejemplo que le íbamos a entregar el país a las FARC. Entonces los grandes políticos, cada uno tiene un enorme talento para echarse un cuentazo que una enorme parte de la población se lo cree. Y lo más interesante es que como este país está tan polarizado, yo escuchaba a Víctor explicando lo que hizo Valor Analytic, y lo que hace un medio de comunicación que cubre los mercados es caer en el sesgo de confirmación. Cuando dice el presidente que va a seguir adelante, inmediatamente dice, uy, se va a quedar en el poder. Vienen con ese miedo desde el 2016, 17, cuando el presidente hizo la segunda campaña presidencial. Entonces, aquí, Néstor, lo que yo sí creo que es importante entender es la estrategia de ese pequeñísimo grupo de loquitos que dicen vamos a tumbar al presidente, vamos a activar el artículo 109, pérdida de investidura. Pues son loquitos, ningún abogado serio les puede dar a eso la razón, ningún constitucionalista vería, y todo el mundo sabe que el único juez del presidente es el Congreso de la República, la Cámara de... ¿Quién está en el grupo de lo que usted llama loquitos, Luis Ernesto? Mire, en ese grupo, por ejemplo, está este tipo Carlos Alonso Lucio, algunos de los que también salieron a marchar, unos sectores muy radicales. No, es que a mí no me parece que sean loquitos, porque en el grupo está el presidente Gustavo Petro, que todos los días dicen me quieren tumbar. Y es el propio presidente el que está atizando toda esta posibilidad. Lo está atizando, uno, porque lo cree Néstor, pero lo está atizando especialmente porque es muy eficiente para movilizar sus bases. Mire que las marchas antes del 1 de mayo que convocaba el gobierno eran lánguidas. La marcha del 9 de abril, las marchas anteriores, el presidente cuando decía vamos a defender las deformas, cuando el presidente moviliza en pro de algo, por algo, en favor de algo, no le sale la gente. Cuando él moviliza unos sentimientos más primarios, de rabia, de odio, de temor, nos van a tumbar, estamos en amenaza, mire cuánta gente le sale el 1 de mayo. Entonces, claro que le está rindiendo frutos esa estrategia. Es mala para el país, no tengo duda. Mire, es buena para su activismo y su campaña permanente. Voy a preguntarle, Héctor, si me lo permiten, a los oyentes, si creen que están dando un golpe de Estado contra el presidente. ¿Qué es lo que él dice? Claro, ¿qué es lo que él dice, Néstor? Y el presidente en ese discurso de ayer termina hablando de las fuerzas militares y termina haciendo la convocatoria a que rodeen lo que él llama centros de poder. Que claro, pero lo interesante la cuenta Blue Radio, María Consuelo, la cuenta Blue Radio.com, mi cuenta Néstor Morales.
¿Qué son centros de poder, Néstor? Pues según él, la oligarquía. Palacio de Justicia. El Senado, sí. el Palacio de Justicia, el Capitolio. Ya lo hicieron en el asedio de la Corte Suprema de Justicia. Si usted quiere opinar, lo leo, lo escucho. María Consuelo Araujo. No, mire, el tema aquí es que la construcción de ese discurso es que se quieren burlar de 11 millones de personas. ¿Quiénes se quieren burlar? La oligarquía, los enemigos de la democracia. ¿Y cómo se quieren burlar, según él? Abriendo el juego de la corrupción. Entonces dicen, quisieron bañarme en corrupción, lo han intentado durante 2 años y no han podido, pero no se refiere a uno de los escándalos, o sea, no desvirtúa ninguno de los escándalos de corrupción, por un lado, y por otro lado, lo que dice es que eso es inconstitucional cuando realmente la instancia que está investigando los datos, las cuentas de la campaña, tiene esa misión desde la Constitución. Entonces, pensar que él está por encima de la ley, que la campaña de él no tiene por qué revisarse, que las cuentas de él no tienen por qué sumar, como las de todos los presidentes anteriores que sí se han revisado, pues evidencia que lo que está diciendo es mentira, porque nadie quiere burlar a 11 millones de personas. Lo del Consejo Electoral, Héctor, es cuando le dice a los señores del Consejo Electoral 4 o 5 vagabundos, ¿no? Pero a la excelente intervención de María Consuelo le falta el mismo pedacito que le falta a la ponencia del Consejo Electoral, que es cuál es la consecuencia. Porque el Consejo Electoral, el Consejo Electoral no, unos señores miembros del Consejo Electoral le proponen a los demás que digan que hay una violación de los topes de la campaña y hacen un detallado y, a mi modo de ver, incluso juicioso estudio de las cuentas de la campaña, que evidentemente tienen problemas, eso no hay discusión. Habrá discusiones jurídicas sobre si unos eran gastos de campaña, los de los testigos, o si FECODE le dio la plata al partido y no a la campaña, en fin, esas discusiones jurídicas son válidas, pero que es cierto que las cuentas de la campaña tienen complicaciones, y estos dos señores le dicen a los demás miembros, mire, violaron los topes de la campaña y imputémosle unos cargos. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de si eso se llega a comprobar que ocurrió? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Héctor, es que no se va a tomar. Entonces, es que el presidente Petro tiene amigos en el Consejo Electoral. Pero déjeme decir, porque estoy hablando, digamos, desde el punto de vista puramente jurídico y de las hipótesis. Otra cosa es si desde el punto de vista político va a pasar algo. Yo creo y le adelanto, lo dije ayer, inmediatamente se dio aquí la noticia, dije, no va a pasar nada. El Consejo Electoral el gobierno tiene la capacidad de bloquear cualquier decisión, entre otras cosas porque ese consejo está diseñado para que la decisión se tome por 2/3 partes de los miembros, ni siquiera es la mayoría de los miembros, no es una mayoría cualificada. 6 de 8, porque hay uno que se declaró impedido. 6 de 9. No, por eso 9, digo, sí. Uno se declaró impedido, entonces tendrían que ser 6 de 8. Sí, en realidad no es que se haya declarado impedido, sino que el Consejo de Estado suspendió su elección. Está por fuera de la ecuación. Está por fuera, él no es miembro del Consejo Electoral. Lo que le quiero decir es, en ese Consejo Electoral el presidente Petro tiene amigos que van a bloquear la decisión. Y lo que está haciendo el presidente Petro con el discurso de ayer es armar una tormenta innecesaria en un vaso de agua. En eso estoy de acuerdo con usted, Néstor, pero preguntémonos, porque aquí todos los días hablamos y tenemos que hablarlo porque por supuesto que son unas noticias que hay problemas en la financiación de la campaña y todos los días aparece que un sindicato le dio, que el otro se dio, que el avión de no sé quiéncito, que en fin. Eso pues es así. Y la pregunta es, si asumimos que es así y si se toma una autoridad competente declara que así ocurrió, ¿cuál es la consecuencia? La ponencia de los magistrados Ortiz y Prada incurren en ese error, que no dicen cuál es la consecuencia. Cuando una autoridad levanta un pliego de cargos, tiene que decirle a la persona a la que acusa cuál sería la sanción imponible. Ahí no dice, mire, y si llega a comprobarse, entonces lo meto a la cárcel o le pongo una multa, o usted me devuelve la plata, o lo que fuera. A la comisión de acusación. Néstor, pero
Exacto, entonces sería una conducta, a esto lo estamos tratando de una manera extrañísima, perdóneme Álvaro, ya termino, de una manera extrañísima, que es un hecho grave, porque claro que la violación de topes o de reglas de financiación de campaña es un hecho grave que aparentemente no tiene consecuencias jurídicas, porque la consecuencia que dice el artículo 109 es que el que esté metido en eso pierde el cargo, y además en el Código Penal dice que eso es un delito. Sin embargo, todos estamos diciendo que si es el presidente no, porque a él nadie lo quiere tumbar. Lo investiga la comisión de acusación, incluso si eventualmente pudiera haber sido responsable de un delito. Así de fácil. Claro, por eso, pero una cosa es quién lo investiga, quién toma la decisión. En que esto tendría que ir necesariamente a la comisión de acusación. Obvio, claro, por eso, claro, en eso no hay ninguna duda. Y en eso cometió un error. ¿Qué es lo primero que hacen todos los presidentes cuando llegan al poder? Asegurarse las mayorías en la comisión de acusación. Saber que tienen mayorías en la comisión y se vuelven en esa comisión de acusación. Por eso le dicen la comisión de absolución, porque no va a pasar nada. Ni va a tomar una decisión el Consejo Electoral, ni la comisión de acusación va a hacer nada. Yo en todo eso estoy de acuerdo, pero aceptemos que hubo una cosita que es efectivamente llamémoslo error jurídico, para no darle todos los adjetivos que le dio el presidente, que es haberlo a él metido en el pliego de cargos. Evidentemente, el pliego de cargos se dirige contra el ciudadano Gustavo Petro, identificado con cédula de ciudadanía número no sé qué. Eso evidentemente no lo puede hacer el Consejo Electoral. Pero es que no hay pliego de cargos, esa ponencia, no hay decisión tomada de pliego de cargos. Sí, pero la propuesta dice que le levanten un pliego de cargos a Gustavo Petro. Cuando llegue la decisión a la sala plena tendrán que arreglar ese tema. Estoy de acuerdo, pero no neguemos que ahí hubo al menos un error que atizó toda esta polémica que se Pero es que yo creo que eso es porque faltan varias instancias. Faltan varias instancias y es importante que la gente lo sepa. Falta la instancia del pleno y después que eso vaya precisamente con las sumas y restas de la campaña a la comisión de acusaciones. Y estamos lejos faltan muchas instancias, pero hay esfuerzos constantes en el mismo sentido. La pregunta es si estamos recorriendo el camino de Perú y Ecuador de un juicio político. En esta zona andina ha habido efectos de contagio grandes en el pasado. Ese es el mismo cuento del presidente. Y se terminan verificando. Esa es la misma teoría del presidente, de que aquí va a pasar lo mismo que en Perú. No. Y no hay claro que sí, lo mencionó en el discurso. No es la misma teoría, es la teoría que yo he venido diciendo aquí desde el principio. Porque es evidente. Entonces el presidente la cogió de sus columnas. Que tiene unos países vecinos con juicios políticos y está un sector pidiendo lo mismo, pues la comparación es obvia. No mirarlo es de ciegos, y ha habido efectos contagio en el pasado. Nunca ese efecto en Colombia, de cambiar la constitución nunca en Colombia para la reelección, empezó en Perú, siguió en Venezuela, pasó a Colombia, luego a Bolivia y a Ecuador, y eso marcó una era grande dentro de esta zona. Muchos dicen que nadie está buscando sacar a Petro, pero hay esfuerzos constantes para investigar y demostrar hechos que producirían la pérdida de investidura. Es normal que un presidente, cuando ve esos esfuerzos constantes, llame la atención sobre eso. Federico Gutiérrez no está llamando, Álvaro, es que no está llamando la atención. Está hablando de golpe de Estado. Esto es una decisión, es una decisión reglada, está en la Constitución. El Consejo Electoral. Eso ya se ha dicho, pero déjeme digo la visión contraria. Federico Gutiérrez ha presentado denuncias en el Congreso que buscan juzgar y destituir a Petro. Federico Gutiérrez fue el candidato de todos los partidos que se opusieron a Petro y buena parte del establecimiento. Entonces, la cosa no es tan... Sería absurdo que un presidente no tomara nota de lo que está pasando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con que Federico Gutiérrez haya presentado una denuncia contra Petro? Pues que hay unos esfuerzos grandes de un sector... ¿Gustavo Petro, siendo opositor, no presentó 100.000 denuncias contra los gobiernos? Yo no sé, pero... No, yo sí sé. En una polarización tan extrema es legítimo aquí la oposición presenta denuncias y se tramitan en el orden constitucional. Sí, eso ya se sabe, pero y se tramitan en contra mientras el gobierno tiene mayorías. Si esas mayorías cambian, pues desfavorecen al gobierno y puede avanzar un juicio político. En esta polarización es legítimo preguntarse si hay un sector que realmente cuestiona la legitimidad de la izquierda para estar en el poder. En España lo están diciendo, el mismo presidente de gobierno dice, detrás de esta polarización lo que hay es
que un sector grande de la derecha no considera legítimo esto. Entonces aluden que Néstor, es por la amnistía que está ofreciendo tal. Las mayorías en el Congreso pueden cambiar. De hecho, le han ido cambiando mucho en el gobierno Petro. Lo otro es distinto, si estos esfuerzos le convienen a la oposición o le terminan favoreciendo electoralmente a Gustavo Petro. Pero hay que acordarse que el tema de la financiación electoral ha sido el caballito de batalla. Su conclusión es que, como pasó en Perú, es cierto que en Colombia quieren tumbar, ¿está en marcha un golpe de Estado contra el presidente Petro? No, que uno no puede decir simplemente que son unos loquitos cuando es una cosa permanente, no de solo loquitos, sino de gente muy representativa de la oposición, y que puede tener un efecto muy grave si cambian las mayorías políticas, y que es lógico que un presidente considere eso un hostigamiento permanente y un cuestionamiento de su legitimidad política. Y el tema de la financiación electoral ha sido un tema grande. Con Odebrecht, ese fue un tema de batalla grande, el uribismo contra Santos. Esa es una buena referencia, Álvaro. Si eso fuera aquí así... Gustavo Petro y la campaña de Petro Néstor, no son las primeras investigadas. Aquí ha habido investigaciones por Odebrecht. El Consejo Electoral investigó la campaña de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga. Y hubo consecuencias, pero penales. El gerente de la campaña. Sí, penales. Roberto Prieto terminó condenado, terminó preso. Además es la función el gerente de la campaña Santos presidente, pero la Fiscalía, el CNE, a decir verdad, en esa oportunidad se lavó las manos y ni formuló cargos. No, por eso, pero quiero decir, Ricardo, aquí las campañas electorales todas han sido investigadas. ¿O le parece poquito la de Ernesto Samper, que fue financiada, y Samper, que era financiado por el narcotráfico, salió limpio, salió ileso del intento? Claro que de juicio político, pero es la única referencia que tenemos Néstor, en Colombia. Pero yo sí quisiera hacer la referencia al efecto contagio de Latinoamérica que hace el presidente, que es donde compra la teoría completamente. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente, porque 4 o 5 vagabundos corruptos, que son magistrados del Consejo Nacional Electoral, y que lo define la Constitución, así lo quieren. O sea, él sí cree que el efecto Perú-Ecuador es el que lo va a atacar a él, injustamente además, y esto basado en mentiras. El presidente... Pero más allá de los vagabundos corruptos... El presidente Petro, Paola le iba a decir, es un presidente legítimo, elegido legítimamente en Colombia, como lo fue antes Duque, como lo fue antes Santos. Si hay un intento de golpe de Estado, yo estoy de acuerdo en que hay que rodear al señor presidente. Claro, yo marcharé, si lo intentan tumbar, yo seré de los que marcharía para defender. Lo que pasa es que yo no veo, padre, que estén dando un golpe de Estado, están dando una investigación por un canal constitucional, institucional, legítimo en Colombia. Así que pues nadie ve como el golpe de Estado, pero lo que yo sí veo claramente es otra vez un discurso ayer del presidente en Cartagena, con la lucha de clases, volviendo a ese tema. Mire, empecé a contarle y le encontré lo siguiente: 5 veces usó la palabra oligarcas, oligarquía, y 4 veces le conté la palabra ricos, ¿no? Entonces son frases del presidente que usted las ve y son todas hacia eso, hacia exacerbar ese odio de clases. Dice, era muy difícil que una oligarquía acostumbrada a exterminar físicamente partidos progresistas como la Unión Patriótica aquí decidiera aceptar las reglas democráticas pacíficas. Después decía, no soy tan estúpido, señores oligarcas, para cambiar por una riqueza que se evapora siempre también entre las manos un proyecto político. Néstor. Y otra vez, su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la velera popular. Es decir, de ahí en adelante son 9 veces en total que usa la palabra oligarquía y la palabra ricos. Y definitivamente uno dice aquí, pues como discurso, claro que llega y claro que cala, pero es un discurso Néstor, de odio, Gustavo de política Petro, del amor, eso no tiene nada. Gustavo Petro, Néstor, que tanta oposición y tan beligerante hizo, incluso hasta llegar al punto de, a través de uno de sus alfiles, Gustavo Bolívar, generar un estallido social, ahora gradúa de golpe blando a cualquiera que le quiera hacer oposición políticamente. Y ahora también, golpe de Estado. golpe de Estado. Y ahora también
Fíjese que a él no le gustan los límites al poder presidencial. Y en Colombia estamos en una democracia donde existen límites al poder presidencial que los vigilan las cortes, que los vigilan los organismos de control. Y ahora resulta que gradúa también a esos organismos, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, de golpistas, porque simplemente le recuerdan, no es que se los estén inventando ahorita, le recuerdan que hay unos límites al poder presidencial en donde, por ejemplo, tiene que emitir certificados fiscales para crear una entidad, o no puede estar hablando de modificar la Constitución así como así por vías diferentes a las que establece la Constitución. Eso ya lo graduó de golpista Gustavo Petro, y ese es un discurso de victimización, que es en el campo de juego donde Gustavo Petro siempre ha sabido jugar muy bien. 7 de la mañana, 34 minutos. Hay una frase... Son magistrados del Consejo Electoral también, estos son parte del Consejo Electoral, pero no son vagabundos. Alba Velázquez, que es del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, que es del Pacto Histórico, y Cristian Quirós, que es del Partido Verde. Estos son los Pero tres. también saben que andaban esos magistrados, Néstor, señor, tratando de demorar el debate y nosotros tratando de empujarlo. Es que realmente el Consejo Nacional Electoral, que lo tratamos como si fuera la Corte Suprema de Justicia, no es otra cosa que un recicladero de políticos del Congreso que toman decisiones políticas, y eso no le hace bien a la transparencia y al rigor que requiere una investigación de esta característica. Sí, es la instancia constitucional, pero déjeme volver a una frase que me parece de la más, digamos, hay muchas frases del presidente del discurso de ayer, unas más radicales que otras, ninguna. Pero Luis Ernesto, solo le digo una cosa, yo le he escuchado a usted la teoría y estoy de acuerdo en que el Consejo Electoral es un recicladero de políticos quemados. Del Congreso, por ejemplo, como Alvarado Prada, del Centro Democrático. Pero es un recicladero de políticos quemados de la izquierda y de la derecha. De la derecha, de todos los sectores, por eso le decía. De todo. Pero por eso le decía, las del Pacto Histórico estaban haciendo marrullas para que no se debatiera, y el otro estaba haciendo marrullas para que se debatiera. Ese recicladero de políticos no quiere decir que las decisiones no sean legítimas. Pues son legales, no legítimas, Néstor, son legales. A usted son legales. La legitimidad tiene que ver con que la gente sienta que esa decisión no tiene una intención política, sino que realmente busca impartir. A mí me parece, y es evidente que no es el caso, pero Néstor, déjame volver, Ricardo, tan legítimo el Consejo Electoral como la presidencia del presidente Petro, como los magistrados de otras corporaciones. Yo sí creo que hay, pero ese es otro debate, que hay una gran diferencia entre legalidad y legitimidad. Es claro que las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen legalidad porque lo dice un papel que es la Constitución. Pero la legitimidad tiene que ver con otro tipo de cosas, tiene que ver con la credibilidad. De acuerdo, sí señor. Pero mire, pero esa es otra discusión, Néstor, déjeme volver a una frase que me parece que es la más preocupante. Dejo la constancia que a usted la Constitución le parece un papel con el que, bueno, no lo digo por respeto a los yo no dije eso, cuidado, yo no dije eso, pero es un papel, y es un papel que es para defender las instituciones, las que me gustan y las que no me gustan. Con esa teoría de que la Constitución es solo un papel, pues vamos a terminar. Pues, si quieren, modifíquenla. No la han querido modificar los políticos. Ni siquiera los sectores políticos afines al presidente Petro han sido capaces de cambiar la estructura del poder electoral que han pedido todos. Pero con el cuento de que ese organismo no me gusta, termina uno lanzando una guerra. Pero miren, Néstor, decir que es ilegítimo es muy delicado. No es delicado. Claro. Es que eso lo que abre es el debate, Ricardo, a decir que definitivamente cuando queramos hablar. Pero es legítimo, que está arreglado en la Constitución. Decir ilegítimo es que yo no voy a reconocer las decisiones de un poder público. No, porque es que cuando yo puedo considerar ilegítimo una decisión de un juez, pero tengo que acatarla. Punto. No me da pena las decisiones de los jueces. La legitimidad tiene que ver con que haya un consenso general, en este caso, es que los magistrados del Consejo Nacional Electoral están tomando una decisión en derecho. Yo decido quién en el papelito que se llama Constitución, quién me parece legítimo y quién no me parece legítimo. Pues cuando esa legitimidad se agota, Néstor, en las democracias se cambian esos papelitos, se cambian esos artículos. Propónganlo. Claro, y es que es un error que hoy el Consejo Nacional Electoral sea un recicladero de políticos, porque nos meten en estos debates, porque además le da esa papaya al presidente de crear un supuesto golpe de Estado que no existe. Pero Néstor, déjeme volver, porfa, que ahí es culpa mía, me fui por otro lado, pero es sobre una frase del presidente que me parece realmente preocupante del discurso. Como le decía, todas las frases son incendiarias, eso es lo que busca el discurso, movilizar, agitar, pero esta me parece, a diferencia de la de me quedaré o iré hasta donde el pueblo me diga, esta es la que me parece realmente preocupante. Dice, si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. ¿Qué quiere decir que se instaura el poder constituyente de una vez?
¿cuál puede ser el recurso pues que tumba del el papelito, presidente o lo que está pensando? Lo que usted llama el papelito, deja de regir el papelito, la Constitución. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que está pensando el presidente a través de una movilización permanente? ¿A quién le va a caminar a eso? Y ahí es tan importante por eso, Néstor, que con toda la transparencia no salgamos por favor a defender a un señor como Álvaro Hernán Prada, que está investigado, que tiene una cantidad de problemas, que tiene una dudosísima reputación como el gran juez y magistrado que imparte justicia. Démosle a cada quien su justo lugar, porque cuando no se le da a cada quien su justo lugar y defendemos entonces a capa y espada la decisión del Consejo Nacional Electoral porque nos gusta, porque es contra el Petro, entonces cuando hacemos eso, lo que terminamos haciendo realmente es que la gente realmente cree que hay un golpe de Estado, realmente cree que hay un grupo mayúsculo. Se lo voy a poner al revés. Por el odio al señor Prada, el suyo y al Centro Democrático, terminamos manchando de ilegitimidad decisiones que no nos gustan. Néstor. Ese Consejo Electoral está en nuestras normas legales y constitucionales. Y el señor Prada fue elegido. Pero ¿y por qué no me habla del otro señor, el otro señor Ortiz? Benjamín Ortiz, del Partido Liberal. Del Partido Liberal, que piensa lo mismo que Prada y que comparte la ponencia con Prada y que es liberal y del partido de gobierno liberal. Entonces, claro. Este pedacito me gusta y el otro pedacito no me gusta. Pero fíjese lo curioso que esperó el pacto histórico y esperaron sectores afines al gobierno a que se presentara la ponencia para recusar a Álvaro Hernán Prada. Pudieron haberlo hecho desde el primer momento, cuando él asumió hace más de un año la investigación. Esperaron a que avanzara todo el proceso, a que ellos presentaran la ponencia para decir que sí, que ahora sí les parece que el señor tiene una enemistad directa con el presidente y que por eso tiene que declararse impedido. Pero además impedido. están haciendo su trabajo, lo que les dice la Constitución que tienen que hacer. Pero es que la ponencia, Néstor, la famosa ponencia sobre la que se alega legitimidad y legalidad e idoneidad, como ha dicho María José Pizarro, la ponencia es una suma. ¿Qué es lo que están haciendo los dos magistrados? Los dos magistrados dicen, mire, nosotros cogimos unas platas, esto dio tanto, se superó en tanto el límite, y le dicen a los otros 6, vaya mire a ver si eso es cierto. Eso es todo lo que ha pasado. Hicieron unas sumas, agregaron unas cantidades que no estaban en las cuentas iniciales, les da que superan unos topes tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, 3.000 millones en uno, 2.000 millones o 1.000 y pico en la otra, y entonces le dice, mire, esto fue lo que yo encontré en cuentas. Miren ustedes 6 a ver si la suma les da lo mismo o no. Eso es todo lo que ha pasado. Esa es la ponencia. Yo creo que usted puede ser del Centro Democrático o del Polo Democrático o de cualquier partido, del que sea, y la suma le va a dar lo mismo o la resta le va a dar lo mismo. Eso es lo que ha pasado y eso es bueno ilustrárselo a los oyentes, porque la gente, la gran ponencia es esa. Entonces dice, mire, y si esta suma da como nos da a nosotros, pues aquí hay una situación en la que hay que digamos, judicializar a unas personas. Esa es la famosa ponencia que ha causado tanta empolla, tanto escozor, tanta carreta, tanta demagogia. Y frente a las frases que producen esa ponencia, a mí sí me llama la atención unas que tienen una connotación de tipo militar. ¿Por qué el presidente Petro tiene que estar metiendo cada rato la palabra comandante? Porque tiene que decir que solo tiene un comandante al frente y el comandante se llama el pueblo de Colombia. La idea de su comandante por el voto popular es no levantarla. Es cada rato metiendo en sus discursos, en su retórica, esa connotación militar, esa connotación que ya escala un poco a ir a abrazar los centros de poder. Y cuando dice yo soy el comandante, eso no tiene una connotación, no tiene una alegoría a confrontación de tipo militar. Él mantiene eso permanentemente en sus discursos y yo creo que le está dando a esto una connotación mayor. Aurelio, esa frase, el comandante es, etcétera, ¿no? Dijo, sí, eso, y después dice todo soldado de la República, oficial o suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Pero mire, Néstor, yo creo que aquí todos estamos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría creo que estamos de acuerdo en que a la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada se le está dando una dimensión que no tiene y que es bastante probable que no pase de ahí y que eso no lo vaya a aprobar el Consejo Electoral y en fin. Pero también es cierto que esa no fue la connotación que le dieron ayer. Bueno, mire, el presidente, por ejemplo, controvertió con un medio muy serio, que además a mí me gusta consultar, que es Valor Analytic,
que le dio otra connotación distinta, porque evidentemente le dio una connotación distinta a la que aquí estamos diciendo. No era pues el gran extra del presidente se va a caer porque violó la financiación de los topes de la campaña, sino dos señores que seguramente no van a lograr la mayoría en el Consejo Electoral dicen que el presidente violó los topes. Eso es lo primero. Lo segundo es que en relación con las cuentas que hace Aurelio, a mí me parece bien, me parece que él explicó perfecto y que a un oyente le queda muy bien. Bueno, ¿qué es lo que dice el Consejo Electoral? El Consejo Electoral cogió unas cuentas y dijo, ve, pero aquí le faltó sumar esto, aquí le faltó sumar esto, y cuando usted suma todo esto, se violó los topes, no podía gastarse tanto. La discusión en ese ejercicio es cuáles de esas cifras que el Consejo Electoral dice que no se metieron, de verdad se debían haber metido. Porque hay unas discusiones. Por ejemplo, le oí si el domingo de elecciones es día de campaña. Claro, por ejemplo, le oí decir al doctor Humberto de la Calle que él creía que los gastos de los testigos no formaban parte de los gastos de la campaña, pero sobre eso hay discusión jurídica. Sí, y solo déjeme dar un datico. Y lo debe discutir la sala plena, creo, ¿no? Claro, eso lo tiene que discutir, pero déjeme solo dar un datico para no alargar más esto, Néstor, el último, que me parece que es muy importante porque es un dato que no se ha dado. El Consejo Electoral, por ser una entidad administrativa, expide actos administrativos y por lo tanto esos actos administrativos son susceptibles de ser revisados por los jueces. Es decir, que si siguiera todo el proceso, estamos apenas comenzando, y si siguiera todo el proceso y el proceso al final tomara la decisión de que efectivamente se violaron los topes, eso lo va a tener que decidir al final el Consejo de Estado, porque los actos del Consejo Electoral los revisa el Consejo de Estado, incluso los puede suspender, después anular si es que encuentra. Así que esta controversia le falta mucho y por fortuna algún día, si avanza, va a llegar donde un juez. Pero Héctor, ese sí en el que espero nadie discuta la legitimidad y la legalidad. No, por eso le estoy diciendo, pero es que es el mismo presidente de la República el que se anticipa y agranda la tormenta, que dice producto, yo estoy de acuerdo con usted, falta decisión, la decisión de la sala plena del Consejo Electoral, después llegará al Consejo de Estado, eventualmente si imputan cargos sería la comisión de acusación. Todavía faltan siglos para que eso pase, pero es el presidente de la República, nada más y nada menos, el que está diciendo, estos son, y ahí viene la frase de los 4 o 5 vagabundos. Ahora, Néstor, me preguntan cuáles son los vagabundos. Haga la lista y yo le doy un dato. Los vagabundos son Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, César Lorduy, de Cambio Radical, Maritza Martínez, que era de la U, y Alfonso Campo, que era conservador. Digo, era, yo no sé, sé si lo sigue. No, es representante del Partido Conservador. Sigue siendo del Conservador. Estos son los que al presidente Petro le parecen vagabundos. ¿Quiénes en ese Consejo Electoral no son vagabundos? Alba Velázquez, del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, y Cristian Quirós, de la U. Cristian Quirós, de los Verdes. Pero Cristian Quirós, si los Verdes se van del gobierno, de pronto también se volvería vagabundo. No lo sé. Néstor, la cifra de lo que se voló la campaña según la ponencia en gastos entre primera y segunda vuelta fueron 5.355 millones de pesos. Es decir, usted tiene un cupo y se voló ese cupo de la tarjeta, por ejemplo, 5.000 millones. 5.355 millones. Pero no se le olvide que Quirós es íntimo amigo de Carlos Ramón González, ¿no? Hace pocos días registramos aquí en Blue Radio que fue a visitarlo. Que Carlos Ramón fue a hacerle una visitica, que de 10 minutos no más, que un tintico. Y que era coincidencia, ¿no? Porque estaba por ahí y que no tenía nada que ver con este tema. Una casual visita del director del DAPRE, del hombre cercano al presidente, al CNE. En el caso, me hace aquí un oyente, don Jaime, una pregunta buena, Ricardo. Señor. ¿Cuál sería la consecuencia si se confirma, si el Consejo Electoral, todo en sala plena, confirma que se violaron los topes de campaña? La consecuencia inicial, pues primero tiene que haber una investigación formal. El pliego de cargos abre la puerta a una investigación formal. Primero, es decir, no quiere decir que lo que viene es la sanción, porque esta es una ponencia que pide formular cargos. Ahí empezaría la investigación de fondo más detallada del Consejo Nacional Electoral. Y ahí viene la discusión. Pero si al final llegamos a la conclusión de que sí se volaron, pueden perder la personería jurídica los partidos del Pacto Histórico, por ejemplo. Puede haber una sanción pecuniaria administrativa muy grande contra Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña. En el caso del presidente no lo metamos ahí porque estamos casi
casi todos convencidos de que tiene que irse para la comisión de acusación y tendrá que definirlo allá. Es otro tema. Pero son ese tipo de sanciones las que tiene el Consejo Electoral. La más seria, además de las multas... Relativamente, la verdad, relativamente además de las inocuas. Sí, además de las multas, Néstor, lo más grave sería, por ejemplo, que uno de los partidos del Pacto Histórico o de los movimientos del Pacto Histórico o alguna de esas sombrillas con personería jurídica la pierdan por cuenta de esta determinación. Bueno, y no me saque la consecuencia para Ecopetrol, ¿no? Porque que el presidente de Ecopetrol esté en ese nivel de cuestionamiento, administrando una campaña, pues obviamente deja muy mal parado el gobierno corporativo en Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. 7 de la mañana, 49 minutos. Sí, en segundos, Néstor, el jefe negociador con las FARC, usted mencionó Camilo González. Señor, la última, Héctor. Usted mencionó los miembros del Consejo Electoral y se quedó en 8 porque, como ya dijimos, hay uno que está suspendido, que es el doctor Altus Vaquero. Ese es liberal, pero yo lo menciono porque probablemente cuando el Consejo Electoral tenga que tomar la decisión, ese cupo estará ocupado. ¿Por él o por otro? Por él, si es que logra pues que el Consejo Electoral, el Consejo de Estado le levante la suspensión, entre otras cosas. O si no, en esta discusión se metió nada menos que la Corte Constitucional. El doctor Vaquero presentó una tutela contra su suspensión y la Corte Constitucional resolvió revisarla. Así que en las próximas semanas la Corte Constitucional va a decir si la suspensión de Vaquero es o no constitucional. Entonces, el doctor Vaquero, que ese sí es liberal, digo, va a ser el fiel, también fue postulado por el Partido Liberal, va a ser el fiel de la balanza. 7 de la mañana, 50 minutos. En segundos, novedades sobre la propuesta